España merece instituciones limpias. Marlaska no lo es. Más que toda la inmigración que entró en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca, en Francia y en Italia. Más que estos 5 países. Tremendo. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el evidente fracaso de las políticas en materia de vivienda de este Gobierno. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Cuevas La Rosa. Gracias, presidente. Señorías, hoy debatimos una moción contra el mayor fracaso social del Gobierno de Pedro Sánchez. Podríamos hablar del caos ferroviario, podríamos hablar de la red eléctrica y su apagón, podríamos hablar del número 2 de la Policía Nacional, mano derecha de Marlaska y presunto agresor sexual. Pero hoy vamos a hablar de vivienda. Pero no de esa vivienda de la policía donde se produjo la presunta agresión sexual. Lo mantuvieron al menos un mes y no hicieron nada. España merece instituciones limpias. Marlaska no lo es. Debe dimitir. Hablando de vivienda, hoy en España la vivienda no es solo cara, hoy en España la vivienda es inalcanzable. Y no por casualidad, sino por sus decisiones. Porque nunca en democracia había sido tan difícil para los españoles acceder a un hogar. Nunca una generación había tenido tan pocas oportunidades y nunca un gobierno había prometido tanto y construido tan poco. La semana pasada vimos a una ministra incapaz de reconocer la gravedad de la situación, incapaz de asumir que sus políticas nos empujan a la precariedad habitacional. Y esta misma semana el presidente Sánchez anuncia 15.000 viviendas al año, cuando el déficit es superior a las 700.000. A este ritmo, España necesitaría casi medio siglo para resolver el problema. Es necesario recordar que cuando ustedes llegaron al poder en 2018, la vivienda preocupaba al 2,4% de los españoles, ocupando el puesto 16º. Hoy es el principal problema nacional para casi el 43%. Han multiplicado por más de 15 la preocupación de los ciudadanos. Han convertido el derecho a la vivienda en un privilegio. Los precios han subido más de un 50% desde que gobiernan. Solamente el último año, más de un 13%. Esa es la realidad de su política. Cada año se crean cerca de 200.000 hogares y solo se construyen en torno a 90.000. Es decir, el problema crece mientras ustedes miran hacia otro lado. Pero lo más grave es que en lugar de corregirlo, lo han agravado. Su ley de vivienda ha expulsado viviendas del mercado, ha generado inseguridad jurídica y ha provocado que miles de propietarios retiren sus pisos del alquiler. Pero el fracaso no termina ahí. Anuncian inversiones millonarias, que luego no ejecutan. Anunciaron cientos de miles de viviendas y nadie sabe dónde están. En 2023 y 2024 dejaron sin ejecutar miles de millones del presupuesto de vivienda. En este último año, 2.800 millones concretamente. Con ese dinero se podrían haber construido miles de viviendas, pero ustedes prefieren el titular a la gestión. Anuncian proyectos que quedan desiertos, montan actos, campañas y fotos. Mucho marketing, cero resultados. Y mientras tanto, bloquean en este Congreso todas las soluciones. El Senado aprobó una ley contra la ocupación ilegal para que los propietarios recuperen su vivienda en 24 horas.
ustedes la tienen paralizada. También aprobó una ley del suelo que facilita la construcción, reduce los precios y aumenta la oferta, también bloqueada. No porque no funcionen, no porque no sean necesarias, sino porque son del Partido Popular. Por eso hemos vuelto a registrar ambas leyes para que se produzca el debate, les guste o no les guste. Frente a este fracaso, el Partido Popular ha presentado el único proyecto serio para España, un plan impulsado por el presidente Feijóo, consensuado con el sector y con la mayoría de las comunidades autónomas, porque el problema de la vivienda no se soluciona enfrentando a los españoles, se soluciona construyendo. Se soluciona con más oferta, con más estabilidad y más confianza. Señorías del Gobierno, ustedes han elegido el camino del intervencionismo, del enfrentamiento y de la propaganda. Y por eso España tiene hoy uno de los mayores problemas de vivienda de Europa. Pero además han creado un clima de inseguridad. Desde que Sánchez es presidente, las denuncias por ocupación han aumentado más de un 30%. Entre viviendas inquiocupadas y ocupadas hay más de 100.000 en España. Señoría, ustedes no han protegido a los vulnerables, han protegido a los ocupas. No voy a entrar a describir la sensación de impotencia y desprotección que los afectados sufren. Desgraciadamente, este es el duro camino que muchas personas tienen que recorrer por sus nefastas políticas de vivienda. Por todo ello, nuestra moción les da hoy la oportunidad de rectificar. La moción que presentamos propone 8 medidas como respuesta al problema de vivienda en España. Su objetivo es impulsar la construcción de 1 millón de viviendas en 4 años, mediante la colaboración público-privada. Movilizar suelo público para alquiler asequible, reducir trabas administrativas, permitir a los ayuntamientos invertir sus remanentes, rebajar el IVA de la primera vivienda al 4%, y apoyar fiscalmente a los jóvenes y a las familias vulnerables. En el fondo, este debate no es solo de vivienda, es sobre el modelo de sociedad que queremos para España. Ustedes creen en un país donde el Estado decide, interviene y reparte escasez. Nosotros creemos en un país de ciudadanos libres, con oportunidades, con seguridad jurídica y con capacidad para construir su propio futuro. Ustedes enfrentan a los propietarios contra los inquilinos. Nosotros queremos que haya más propietarios y más oportunidades. Señorías, España no necesita más propaganda, necesita más vivienda. Por eso, el Partido Popular va a seguir defendiendo esta agenda dentro y fuera de esta Cámara, para que los jóvenes puedan emanciparse, para que las familias puedan vivir con dignidad y para que la vivienda vuelva a ser lo que siempre debió de ser, una oportunidad y no un privilegio. Muchas gracias. Señorías del Partido Popular, el país en el que la crisis habitacional se podía solucionar simplemente aumentando la producción de vivienda, dándole a la manivela, ya no existe. La España en la que si se construían un puñado de casas y devolvíamos seguridad jurídica, volveríamos a tener alquileres asumibles, ya fue. La España en la que si se simplificaba el urbanismo, crecerían otra vez los propietarios de rentas bajas y los propietarios jóvenes, ya no existe, ya quedó lamentablemente atrás. Forma parte de otro mundo que el Partido Popular y el Partido Socialista se encargaron de destrozar con sus políticas de fronteras abiertas, regularizaciones masivas y concesiones abusivas de la nacionalidad. Hoy, por desgracia, vivimos en otro país, un país en el que hay escasez de vivienda, sí, pero no solamente porque falten casas, 700.000 según el Banco de España. Hay también escasez de vivienda porque crece sin límite hasta el infinito el número de demandantes de vivienda, más allá de cualquier previsión. Vamos a ver algunos datos. En España se constituyen cada año el triple de hogares de los que se producen. Siendo esto una auténtica barbaridad, es en verdad un espejismo, porque el 85% de los jóvenes sigue viviendo en casa de sus padres, por tanto no están constituyendo hogares. Por tanto, en verdad, el déficit real acumulado es muy superior y no es el triple, sino el cuádruple, el quíntuple, el sextuple o una cantidad que somos incapaces de poder calcular. Más, en España se producen cada año 90.000 viviendas.
y entran a nuestro país, datos públicos, 1 millón de personas. 90.000 viviendas más, 1 millón de personas que tienen la mala costumbre de querer un techo y 4 paredes. 90.000, 1 millón. Bueno, de hecho, el año pasado, según registros públicos, no es 1 millón, es 1.200.000, más que toda la inmigración que entró en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca, en Francia y en Italia. Más que estos 5 países. Tremendo. Pero bueno, como también es sabido, de nuestro país también salen cientos de miles de personas cada año rumbo al exilio, porque aquí se ha hecho todo lo posible para que una generación entera tenga que hacer las maletas y irse a otro país a buscar fortuna. Así que la ganancia neta de población al final cada año es 600.000 personas. 600.000 personas más que están buscando casa. Vamos a recopilar porque son muchos datos. Déficit estructural de 700.000 viviendas. 600.000 personas cada año más sumándose a este déficit y se construyen solamente 90.000 viviendas. Si vamos a la vivienda pública, solamente 14.000 viviendas. El total de las administraciones que ustedes lideran y que todos se llevan aquí tan a gala y tan a la boca lo de que hacen muchísima vivienda pública. 14.000. Menos viviendas públicas que denuncias por usurpación el año pasado. Telita. Así que claro, si tenemos 700.000 de déficit estructural, 600.000 cada año y se hacen solamente 90.000, parece que no hace falta ser campeón de las Olimpiadas de Matemáticas del colegio para entender que los números no cuadran. Pero es que incluso estos datos ofrecen una lectura más, una vuelta de tuerca más. El parque inmobiliario, en verdad, no solamente es que no crezca, es que decrece, porque cada año salen del mercado de alquiler decenas de miles de unidades, decenas de miles de unidades que se van a otros usos como consecuencia de la tolerancia con la ocupación, con la inquiocupación, los controles de precios, la ley de vivienda y toda esa serie de regulaciones nocivas que han dado como resultado exactamente todo aquello que sabíamos que iba a dar, un desplome drástico de la oferta. Y todo esto mientras el país ganaba 3 millones de habitantes, porque es que tenemos la mitad de oferta que hace solamente 5 años y 3 millones más de habitantes. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Más personas, millones más, cientos de miles de casas menos. ¿Qué quiere decir esto? Hacinamiento, infravivienda, subarriendo, realquilados, chabolismo, familias viviendo en una habitación, 2 familias viviendo en una habitación, 3. Y la solución es simplemente y únicamente vamos a aumentar la producción de vivienda. ¿Pero a qué ritmo? ¿Y con qué capacidad? Si entran 3 millones de personas, hacemos 3 millones de casas. Si entran 10, ¿qué hacemos? ¿Está nuestra red eléctrica capacitada para un aumento exponencial de hogares? No parece que goce de la mejor salud. ¿Y nuestros trenes, nuestras carreteras, si crecen las ciudades a este nivel? Habrá que mejorar los trenes y las carreteras. ¿Hay capacidad para que mejoren los trenes y las carreteras? Centro de salud, pruebas médicas, hospitales, urgencias, un crecimiento de población como el que se está planteando no se puede responder solamente con oferta, porque lo que vamos a tener es barriadas abandonadas, depauperadas, sin servicios, sin seguridad y, por supuesto, sin calidad de vida ninguna. Así que seamos serios. Incluso aunque construyéramos a todo trapo, tardaríamos, ¿qué? 10, 20 años en poder cubrir la demanda real de vivienda. Es que incluso aunque tuviéramos la capacidad, que es algo harto improbable, aunque tuviéramos la capacidad, ¿es que lo único que cabe hacer es resignarse? ¿Es que no tenemos derecho los españoles a decidir cómo queremos que sea nuestro país, nuestras ciudades o nuestros barrios? Lo único que podemos hacer es tratar de igualar la presión de una demanda infinita, creciente y que cada año se convierte en más exacerbada. ¿No somos soberanos para decidir si queremos vivir en un país reconocible o no reconocible? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir negando la realidad? Y la realidad es que no solamente faltan casas, la realidad es que también tenemos una crisis de vivienda porque hay un shock de demanda y no se puede seguir hablando de esta crisis de vivienda y no se puede seguir entendiendo esta crisis de vivienda si no se habla de los compradores extranjeros de alto poder adquisitivo que están comprando a tocateja lo que los españoles ni siquiera pueden llegar a adquirir a plazos y que están calentando el mercado y que están expulsando a gente de su casa, y si no se habla tampoco de lo que está pasando con los precios en las zonas de renta más baja que se han duplicado precisamente como consecuencia de la invasión migratoria. Así que, señorías del Partido Popular, el punto cero de la futura política de vivienda del siguiente gobierno tiene que ser el control férreo de fronteras, la remigración y la protección tanto del inquilino como del comprador nacional ante la competencia desleal de los ricos de todo el mundo y de los pobres de todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ramírez Kerné.